9:07 p.m. Aquí estamos saludándoles el equipo de Un Espacio para Ti 560 en este miércoles 14 de agosto, ya mitad de mes. Y como siempre, lo invitamos a que se quede con nosotros los próximos 60 minutos porque tendremos temas muy interesantes. Javier, Caro, están fluyendo noticias sobre un nuevo atentado en Filadelfia, en los Estados Unidos, pero vamos a tener aquí cosas muy, muy interesantes. Hablaremos de política, hablaremos de motivación, hablaremos de varios temas, así que quédese con nosotros en Un Espacio para Ti. Sí, es Crispín, ¿cómo estás? Tenemos hoy un buen programa, tenemos algo muy interesante, tenemos en cabina al diputado Federico Doring del primer Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. También tendremos a la actriz, empresaria, hermana de Kate del Castillo, ella sí es la polémica actriz Kate del Castillo, Verónica del Castillo, nos va a hablar de la neuroabundancia. ¿Qué caramba será eso, Crispín? Pues que la mente la diriges hacia lo positivo. Bueno, eso nos hace falta aquí en tiempos de la cuarta transformación. Y tenemos también al columnista y escritor Francisco Martín Moreno. Un buen programa el día de hoy. Empecemos un buen agosto. Sí. Las noticias. Javier, Crispín, ¿cómo están? Efectivamente, con la mejor actitud les comento que el canciller Marcelo Ebrard informó que esta misma semana autoridades de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores realizarán una visita a El Paso, Texas, para determinar los delitos y las acciones jurídicas que se tomarán luego del tiroteo que costó la vida a varios mexicanos. Mira, no va a poder hacer absolutamente nada, Marcelo, ni modo que... Nada. No, esto es la verdad, es como para hacer un poquito más grande el pecho y rasgarse las vestiduras y llamar un poquito la atención porque ya se le acabó la chamba importante, la verdad, al canciller. Este gobierno de la Cuarta Transformación, el único secretario, el único ministro es Andrés Manuel López Obrador. Y aquí tuvo su pequeñísimo momento, Marcelo, en esa fatídica y terrible reunión en la que acordó, pues básicamente vender una parte de nuestra soberanía y de nuestra moralidad como mexicanos, que tratábamos pues amablemente a los migrantes y ahora los tenemos en campos de concentración, siendo ya efectivamente el famoso muro de Trump, que si no es un muro de piedra, es un muro de balas y un muro de cascos y un muro de escudos de la Guardia Nacional que está cuidando la frontera sur, Crispín. La tradicional política exterior de México que siempre defendió a los migrantes, recordemos aquella migración de los años 40 de estos españoles que llegaron en épocas que el presidente Lázaro Cárdenas manejaba las riendas del país. Y bueno, ahora vemos totalmente la otra cara de la moneda. Y eso de que quiere exigir que extraditen al terrorista, al asesino, a un norteamericano, a un anglosajón, a un ciudadano norteamericano, es un sueño guajiro. Mira, siendo en Texas, como es Texas, que es un estado policíaco, es un estado represor, puede llevarse hasta la pena de muerte, ¿eh? Allá, pero no se lo va a traer jamás en la vida. Mira, nosotros siempre hemos sido desafortunadamente sometidos a los gringos. Siempre este país de alguna u otra manera ha sido sometido a los gringos, pero ahora, además de sometidos, somos los celadores de los campos de concentración que se instalaron para tener a los migrantes y que los gringos no los quieren tener cerca. Hay más de 1,000 migrantes al día que estamos rechazando de los 3,500 que pasan. Siguen pasando un montón y ese problema va a ser mucho más grande. Vamos a estar básicamente de campo de tiro y el que va a tirar va a ser Donald Trump. Y en agradecimiento, Donald Trump aumenta los aranceles nuevamente al acero mexicano. Alguna parte de la acero. ¿Qué correspondencia? Una parte sí, pero está correspondiendo de esa manera. Bueno, yo creo que ya tarde o temprano tiene que entender Marcelo Ebrard de que por ahí no es, ¿no? De que a Donald Trump hay que tratarlo de otra manera, de que México tiene puntos fuertes y tiene que utilizarlos en las negociaciones. Se vale. Y interrumpimos momentáneamente la sección de análisis para comentar a nuestros radioescuchas que tembló en Cabo San Lucas, en Baja California, con una magnitud de 5.8 grados. Sí, fue hace 2 horas exactamente. Es un sismo que ya se puede considerar fuerte. Sí. No es como los que vivimos aquí. Ni sentimos en la Ciudad de México. Diario tiembla en la Ciudad de México. En la delegación Álvaro Obregón, ¿verdad? Sí, sobre todo, porque el subsuelo allá también, Caro, es muy endeble. Son minas de arena. Son los microsismos que se sienten de vez en cuando. Pero de casi 6 grados de la escala Richter, bueno, pues sí,
Esperemos que no haya Ya víctimas ni daños materiales. Si tocamos madera. Y vamos con la siguiente noticia. La tasa de desocupación de la población económicamente activa se ubicó en 3.5% durante el segundo trimestre de 2019. Esta cifra es levemente superior al 3.4% reportado durante el trimestre previo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Qué tanto es una décima, no? En cuestiones económicas, habrá que preguntarle al presidente, ¿no? Ahora que tuvimos un crecimiento de una décima, bueno, ahora un crecimiento en la desocupación de una décima. La realidad de este país es que estamos en una situación negativa. Yo les quiero aclarar que lo que hizo que el PIB subiera una décima en el tercer trimestre fueron las exportaciones a Estados Unidos. Y eso no es por el gobierno actual, eso es porque como Estados Unidos le pone aranceles a los chinos en 300,000 millones de dólares de exportaciones, le puso el 30% en un montón de exportaciones y eso genera que nosotros, que somos el competidor de China en cuanto a manufactura de mano de obra barata, le vendiéramos más a Estados Unidos. 14% subieron las exportaciones de México a Estados Unidos. Es sector privado, nada que ver con la cuarta transformación. El resto de los sectores, tanto el consumo como la inversión pública, como la inversión privada, abajo y abajo en julio, que ya es el tercer trimestre. Vamos a tener números negativos, pero las exportaciones nos van a ayudar. Fíjate, hoy en la portada de uno de los periódicos más importantes de circulación aquí en México, El Economista, se afirma que se perdieron 72,547 empleos en estos 8 meses de la transformación, la T4. Para mucha gente es transformación de cuarta. Bueno, le llaman de muchas maneras hasta más agresivas, ¿no? Así es. Pero bueno, digamos que es el gobierno actual, ¿no? Y sí se está perdiendo empleo. En los hechos, Javier, vemos que el desempleo va a la alza, que la inversión es casi nula, no hay mucha confianza por parte de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Dos cosas, gasto de gobierno que está prácticamente parado y prácticamente en cero, y la inversión privada que por falta de claridad en muchas cosas está esperando que dé signos de claridad López Obrador. Yo sigo insistiendo, tiene mucho dinero ahorrado porque no ha gastado cerca de 500,000 millones de pesos, al menos hasta junio. ¿Y dónde que está ese pague un dinero? pedazo de la deuda externa y sería una gran señal para los inversionistas nacionales y extranjeros. Eso subiría la economía del país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público irá contra quienes compraron facturas electrónicas a fin de reducir el pago correspondiente de impuestos y que hicieron, por tanto, caso omiso de la carta de invitación para corregir dicha situación. Así, las empresas que deducen operaciones simuladas, que compran facturas o comprobantes fiscales digitales para simular un aumento en sus gastos de operación y así pagar menos impuestos, serán sancionadas. Pues mira, ahí ya saben quiénes son, ahí le mando un mensaje al secretario de Hacienda, Andrés Manuel López Obrador, y al señor Herrera, que pues es el que cobra en ese Nada más despacho. cobra las quincenas. El que cobra las quincenas, pero no hace absolutamente nada. Mira, ahí está muy claro, que siga al Estado de México, los documentos del Estado de México, que siga la estafa maestra, que siga el Estado de Veracruz, todos los estados muchos estados compraban facturas apócrifas y ahí desviaban, no solo desviaban, ya olvídate de los diezmos, desviaban el 100% del recurso, se robaban el 100% del recurso y todo mundo sabe quiénes son los que emitían estas facturas, porque finalmente es la ruta del IVA. Te vas con el IVA y en el momento que no se paga el IVA, ahí empiezas a buscar y de ahí sigues la cadena del dinero. Es muy rápido, ¿eh? Sí. En una semana podemos presentarle al señor López Obrador, si así lo decide, al señor secretario de Hacienda, o a quien él nos indique, una larga lista de gente que ocupaba o emitía estas facturas apócrifas, que lo que hacían era robarle el IVA y el impuesto sobre la renta al gobierno federal. Incluso aprovechaban esas facturas para recuperar o compensar IVA. Entonces es un doble desvío y son cientos de miles de millones de pesos al mes, Crispy. Mes, es todo un trabajo de ingeniería que, bueno, es empresas que aparecían de la noche a la Además, mañana. todo el mundo sabe quiénes son. Todo el mundo sabe quiénes son, sí. Exactamente. Entonces, por ahí hay una que tiene nombre de bebida alcohólica. No es vodka, ni whisky, ni tequila. ¿Será gin? Gin and tonic. Gin and tonic. Ya sé a cuál te refieres. Sí. Pero sí, gente que durante muchos años ganó de manera ilegal. Increíble, miles increíble. de millones de pesos. Pero estaba, mira, eso estaba, de la venta de estaba protegido porque los mismos funcionarios del gobierno, ahí está la estafa maestra, aprovechaban esas facturas apócrifas para ni siquiera pagar el impuesto sobre la renta ni el IVA. Entonces se robaban todo.
Entonces, simplemente hay que ver quiénes las emitían, quién no pagó el IVA, y sobre eso, y son miles de millones de pesos, no son cosas chiquitas, no es una aguja en un pajar, es un pajar y no hay aguja. Muchos pajares. Varios policías de Filadelfia, Estados Unidos, han resultado heridos en un tiroteo activo y que, según la información que se maneja en las autoridades por redes sociales, aún continuaría en la ciudad. El sargento Eric Grip tuiteó, decimos que Twitter es la red más rápida para este tipo de información, que hay al menos un sospechoso disparándole a policías y al menos, atención, 6 uniformados heridos. Este es de los tiroteos grandes que hay. Mira, en Estados Unidos, para que la gente tenga idea de la magnitud del problema, hay más de un tiroteo al día. O sea, esto que está sucediendo, sí es más grande y es en un lugar céntrico, no es en una barriada, es con policías involucrados y está vigente y está entre las cámaras, pero esto sucede en Estados Unidos todos los días. Estados Unidos se convirtió, México por supuesto, en donde el narcotráfico está, pues digamos, haciendo valer sus reales. Es un lugar violento, pero Estados Unidos es un lugar violento también. Chicago es de las ciudades más violentas de América Latina y más violenta que la que me digan de México. Más de 3,000 muertos violentos al día y más de un tiroteo de este tipo diario en Estados Unidos. Entonces, ellos también tienen que cuidar eso y se debe a que francamente, mira, antes, hace una generación, los gringos eran los pachecos. Fumaban marihuana y estaban. Ahora ya no, ahora ya se elevaron, ahora se fuman lo que encuentren, se inyectan lo que encuentren. 68,000 muertos por sobredosis de heroína, nada más de heroína. Fentanilo y heroína, que son los derivados de la amapola. Entonces, es un país que francamente está en decadencia moral y un país, francamente, de drogadictos. Desde Nueva York, en las oficinas, se meten pastillas para funcionar mejor. Sí, así es. Hasta el barrio más pobre que se meten lo que encuentran. Y volviendo al tema del tiroteo de este día en Filadelfia de hace unas horas, está atrincherado el hombre que disparó a los agentes, a los policías. Se reportan 6 agentes heridos y, bueno, pues están tratando de negociar con él. Se dice también que son narcotraficantes. Cosa curiosa, porque ya ves que en Estados Unidos casi no hay carteles, o bueno, más bien no hay carteles, no hay grandes capos de la droga. Mira, eso solamente lo vemos en las series de televisión de Al Capone o de Elliot Ness, pero para que tengas una idea, ¿dónde están? El negocio en México ¿O es puro consumidor? Traslado, pues mucho consumidor. Es la mayoría de los consumidores, pero alguien también la distribuye. $100,000 millones. Allá es de 900,000. Casi 10 veces 9 meses más. Casi, sí, es casi 10 veces más. Porque se multiplica el precio del producto conforme va llegando al consumidor. Y la verdad que las cifras son alarmantes. Tienes un montón de gente, tienes 75 millones de norteamericanos que se drogan más de una vez al mes, de drogas ilegales, además de las legales, que también son drogas, ¿sí? Que también son peligrosísimas. El fentanil. ¿Vamos a un corte? Vamos. Adelante, Caro. Recuerden seguirnos por redes sociales. Estamos en Facebook Live, en Un Espacio para Ti 560 y en Twitter, @unespacio560. Hacemos una breve pausa y regresamos.